Milenio Televisión presenta. Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con Juan Musi. Juan, hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Manolo, muy bien. Y su servidor Manuel Somoza para hablar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y esta semana hubo muchas cosas de qué hablar. En México, una noticia importante, desafortunadamente no buena, fue que la calificadora internacional Fitch le bajara la calificación a la deuda de Petróleos Mexicanos, y aparte la bajó 2 escalones, de BBB+ a BBB-. Nos dejó al borde del precipicio, una nueva baja, y perdemos el grado de inversión. ¿Qué es el grado de inversión? Es una calidad de deuda en la cual pueden invertir muchísimos inversionistas institucionales, compañías de seguros, fondos de pensiones, en México las Afores, etcétera. Si alguien que emite deuda no tiene esa calificación mínima, que se llama grado de inversión, bueno, pues estos inversionistas institucionales simplemente no pueden invertir, tienen prohibido invertir ahí, y eso hace que haya menos compradores de deuda, eso hace que se incrementen los costos de financiamiento, y eso es lo que le va a pasar a Petróleos Mexicanos. A partir de esta degradación de la deuda y la perspectiva negativa, los próximos financiamientos, Pemex necesita $5,000 millones este año para refinanciar su deuda, le van a costar muchísimo más caros. Entonces, es un tema importante. Yo aquí estoy preocupado porque, si bien es cierto, y esta situación no la provocó la administración de Andrés Manuel López Obrador, viene heredada de atrás, lo que sigue sí depende de él. Lo que pasó y hay que resolverlo. Pero la manera como se quiere resolver, encuentro 2 vías muy distintas. Una, la que propone la Secretaría de Hacienda, que me parece muy congruente y me parece que es latinada, cuando dicen en Hacienda lo que tiene que hacer Pemex es invertir en extracción y en exploración para recuperar reservas. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que quieren oír los inversionistas, eso es lo que quiere oír del mercado. Y por otro lado, tenemos a la secretaria de Energía y al propio director de Pemex que tienen otras soluciones y quieren invertir en otras cosas. Entonces, ojo, este es un tema muy serio. Si Pemex cae, va a tener un problema también la deuda del gobierno federal. Quiero aclarar, el gobierno federal no avala la deuda de Pemex. Sin embargo, el mercado y todo el mundo supone que no iba a dejar caer a la principal paraestatal México en caso de que entrara en un problema de falta de liquidez, de falta de pago, de no tener dinero para enfrentar sus compromisos. México le va a dar el aval a Pemex, el gobierno federal le va a dar el aval a Pemex. Bueno, pues eso empezaría a contaminar también a la deuda del gobierno federal. En fin, es un verdadero problema. Yo creo que el gran talón de Aquiles de esta administración se llama Pemex y el sector energético. No sé qué opinas. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Complementaría en decirte, pues estamos a 1 grado de bono chatarra, por supuesto eso ya no es grado de inversión, y creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, se lo tienen que tomar mucho más en serio y no descalificar a la calificadora, no llamarle hipócritas a las calificadoras. He leído mucho y he visto mucha crítica a cómo como no hicieron una buena gestión o una buena labor las calificadoras en el 2008 con la deuda griega, con la deuda que estaba relacionada a las hipotecas de los bancos norteamericanos. Al final de cuentas, lo que tú dijiste y como empezaste es lo que cuenta hoy. Ya no vamos a hablar de qué pasó en el 2008. Los portafolios internacionales, los gobiernos de otros países, los inversionistas globales les hacen mucho caso a las calificadoras. Entonces, de nada sirve llamarles hipócritas, de nada sirve descalificarlas. No es cierto, las calificadoras lo único que hacen es
decir cuál es la solvencia de la empresa. Así es. Y la solvencia de la empresa es muy débil. Ni son raquítica. Hipócritas, ni son cómplices, ni encubren a nadie. Ni tienen por qué estar haciendo juicios de si la empresa estuvo bien o mal manejada. Ellos lo único que dicen es la situación de la empresa es de tal manera frágil. Así es. Que puede caer en insolvencia. Sí. Y pum, le ponen el outlook negativo, le bajan la calificación, pero yo creo que irse en contra de las calificadoras, bueno, me parece un error. Así es, y además yo creo que aquí hay que hablarle de nuevo a los mercados, como también ya decías, hay que hablarle a los inversionistas, hay que recuperar la confianza y más bien hay que emprender acciones y decir cómo le vamos a hacer para que esta situación en Pemex no se siga deteriorando. El gran tema aquí fue que al día siguiente que pasaron estos eventos, vimos cómo las tasas de interés en prácticamente todo se contaminaron, es decir, tuvimos que pagar más premio o más puntos porcentuales, más o menos 0.15 o 15 puntos base en la deuda corporativa, en la deuda gubernamental y la misma deuda de Pemex, pues evidentemente se va a elevar el pago de intereses en muchos cientos o miles de millones de dólares. No solo lastima a Pemex, sino salpica a los demás emisores mexicanos. Pero bueno, eso es lo que tenemos y la verdad fue una mala noticia. Ahora, perdona, más una cosa rápida. Sí tiene que ver, ¿estás de acuerdo? El hecho de que, aunque no está avalando y respaldando el gobierno federal, ese déficit que hoy tiene Pemex, que es lo que preocupa y que es lo que señala en el comunicado Fitch, pues de alguna forma lo cubre el gobierno federal. Entonces, hay recursos del gobierno federal que van a tener que utilizarse para cubrir estos boquetes o estos déficits. No sabemos, Juan. La verdad es que el gobierno federal es el que le ha estado quitando recursos a Pemex por años, ¿no? Así es. Para financiar sus propias necesidades. Entonces, pues hay que hacer una reestructura completita. Pero bueno, quisiera pasar a otro punto. Salió el crecimiento de la economía mexicana en el 2018, francamente pequeñito, 1.8% enero-diciembre. Nuestra expectativa es que este año la economía mexicana vuelva a crecer lo mismo, 1.8%, y pues sí, es notable que estemos en un país que tiene estabilidad, porque hay estabilidad de precios, hay estabilidad en las finanzas públicas, ojalá y se siga respetando el presupuesto, pero el tema de este país es que no tenemos crecimiento, y si no hay crecimiento, bueno, pues no vamos a poder disminuir los márgenes, los porcentajes de pobreza que son, la verdad, vergonzosos y enormes. México requiere, y tú y yo lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, de una reforma fiscal integral que esté recargada en los impuestos al consumo y que baje sustancialmente el impuesto sobre la renta a empresas y a productos del trabajo. Y entonces tendríamos un país muy distinto. Y con esta medida se podría subsidiar a aquellos que salieran afectados, porque se tendría que hacer a través de un IVA generalizado. En los primeros niveles, los niveles más bajos, se les podría reintegrar el costo que el IVA iba a representar en sus ingresos. Pero bueno, simplemente no hay capacidad de creatividad para plantearse algo así, pero es la única solución, si no, estamos atrapados para vivir en la mediocridad los próximos años. Además, el 2% ya era una cifra mediocre, ¿no? Y ni siquiera alcanzamos ese 2%. Es un dato que sorprende para mal. 0.2 por debajo de ese 2%. El Fondo Monetario Internacional ya nos había reducido a 2% también el crecimiento de 2019. Y tú y yo lo hemos comentado. Como se ve el mundo desacelerando y enfriando el crecimiento global, como se ve Estados Unidos, que también va a crecer menos con respecto al 2018, pues yo creo que 2019... si crecemos al 1.8 a estas alturas, ¿en dónde firmo? Sí, ¿no? Sería una buena cifra. Así Yo es. creo que es lo más relevante que vimos aquí a lo largo de la semana. Quiero comentar que estoy preocupado porque hay cosas que se están descomponiendo. El tema de Tamaulipas es de preocupación. No se pueden perder 45 o 50 maquiladoras que se regresen a Estados Unidos, el trabajo que costó traerlas, y simplemente por los abusos sindicales que están sucediendo ahí vayamos a llegar a una cuestión de esas. El tema de la coordinadora, que hayan causado pérdidas multimillonarias a la economía nacional, ¿no?
y el presidente pues sí les predica, pero estos cuates lo que necesitan es que lo saquen a la fuerza, ¿no? El problema se solucionó, pero ¿quién va a pagar los platos rotos? Es increíble los contribuyentes que traten como maestros a quienes son realmente una pandilla de criminales, ¿no? Sí. Porque eso es lo que es la gente, ¿no? Entonces, además, esos temas son, la verdad, a mí sí me están preocupando porque están abusando del gobierno, de la complacencia del gobierno, que no actúa, que no ejerce su función, que no aplica la ley, y estos abusan de eso para hacer todas las tropelías que estamos. Estoy seguro vas a ver las consecuencias que va a traer en el crecimiento económico de enero y sobre todo quizás del primer trimestre, entre el desabasto de combustible y la situación que se vivió en gran parte del país con este tema, ahora con estos bloqueos que duraron más de 3 semanas, además les van a pagar las quincenas que estuvieron nada más bloqueando. Nos tiene que te aseguro que eso va a pegarle al crecimiento económico. Pues sí, desafortunadamente así es. Bueno, pasamos a Estados Unidos. ¿Qué ves notable allá? Bueno, ahí yo creo que hubo cosas importantes. Sin duda, el evento más notable es el de la reunión de la Reserva Federal. Ya anticipábamos tú y yo que no iba a haber un incremento en la tasa de interés. Bueno, y el mercado entero estaba contemplando el hecho de que no hubiera una nueva alza. Se queda la tasa de referencia en el nivel en el que está. Y bueno, pues esto ha ayudado a que las monedas se fortalezcan contra el dólar. Entonces, si bien es cierto, estos eventos que ya comentábamos de México no han tenido un mayor impacto en el peso, ha sido porque consistentemente el dólar se ha venido debilitando contra las demás divisas. Sí, por ejemplo, el euro ya está casi en 1.15, sí, de haber llegado a 1.12 hace un mes, 1.13, está en 1.15. El peso con todo y el tema de la degradación de la deuda de Pemex se mantuvo ahí sobre los 19, ¿no? Sí. Entonces, la libra esterlina, con el problemón que traen con el Brexit, también se le ganó terreno al dólar. O sea que es una debilidad generalizada del dólar. Mucho, no sé si coincidas, después del anuncio de que no iban a subir la tasa, el discurso de Jeremy Powell fue un discurso muy suavecito, muy conciliador, que deja ver que no van a subir la tasa de interés, cuando menos de aquí a junio, ¿no? Volvió a hablar de... alentó mucho a las monedas, ¿no? Sí, como hay palabras claves en los comunicados, ¿no? Volvió a hablar de flexibilidad, volvió a hablar de paciencia, y eso es lo que le gustó mucho al mercado. Y el otro gran tema que te quería comentar tiene que ver con la confianza que hasta cierto punto devolvió en esta semana Wall Street, los reportes de las empresas que cotizan en bolsa. Esta fue una semana bien importante por el tipo de empresas que reportaron: Apple, Google, Facebook, Amazon, Alibaba, Netflix, empresas que ya son emblemáticas, que pesan mucho en los índices y que pesaron positivamente. Y bueno, claro, hubo también malas noticias, sobre todo al principio de la semana, con Caterpillar y con esta empresa que fabrica chips para teléfonos inteligentes, Nvidia, que tuvo también un reporte malo. Pero en general creo que sigue siendo y sigue pesando más lo positivo. Eso es lo que le dio fuerza a las bolsas, que han tenido, las bolsas norteamericanas, una recuperación notable. Lo perdido en diciembre ya se recuperó y empiezan a seguir subiendo. Ojo, porque han subido demasiado rápido, pero eso es bueno. La economía norteamericana realmente, aunque va a crecer menos que el año pasado, pues sigue creciendo en forma bastante sana y bastante holgada. Así es. Pero bueno, eso es lo que tuvimos en la semana. Los invitamos a que estén aquí con nosotros dentro de una semana. Y pues muy buenas noches, Juan. Muchísimas gracias. Igualmente. Pero sobre todo, gracias a ustedes por estar aquí en Milenio Mercados en Perspectiva.